con Dayana Baraja, una experta y conocida del conflicto entre Ucrania y Rusia. Para empezar, debemos hablar sobre la historia de Rusia y Ucrania. A mediados del siglo IX y XII, estas dos regiones compartieron una historia con la antigua capital de Ucrania, que fue un importante centro político y cultural. Para el siglo XVII y XVIII, Ucrania se dividió entre Polonia y el Imperio Otomano. Mientras tanto, Rusia amplió su territorio y se consolidó como una gran potencia. Para el siglo XIX y XX, Ucrania estuvo con el dominio ruso, pero también experimentó periodos de independencia, como durante la Revolución Rusa de 1917, pero sin embargo, la Unión Soviética, liderada por Rusia, eventualmente incluyó a Ucrania. En la década de 1940, Ucrania sufrió enormemente durante la Segunda Guerra Mundial, ya que hubo tensión y colaboración de diferentes niveles entre ucranianos y rusos. Después del 2014, las tensiones aumentaron significativamente después de que Rusia anexara Crimea y estallara el conflicto entre el este de Ucrania, donde grupos separatistas buscaban unirse a Rusia. Díganos una breve explicación entre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este conflicto fue escalando a partir del 2014, ya que se centra principalmente en la anexión de Crimea por parte de Rusia y la guerra en el este de Ucrania. Lo primero fue la anexión de Crimea. Después de la caída del presidente ucraniano, Rusia anexó Crimea en respuesta a un referéndum controvertido. La comunidad internacional no reconoció esta anexión que quisieron hacer. La guerra en el este de Ucrania también fue otro punto importante para este conflicto, ya que los grupos separatistas respaldados por Rusia, principalmente en las regiones de Donetsk y Lugansk, buscaron independencia, lo que llevó a un conflicto armado en el este de Ucrania, y Ucrania acusó a Rusia de apoyar militarmente a cada uno de estos grupos. Otro punto fueron las tensiones geopolíticas, ya que este conflicto se convirtió en un punto de fricción entre las relaciones geopolíticas, con sanciones impuestas a Rusia por varios países y un aumento en la militarización de esta región. Luego, la crisis humanitaria, ya que este conflicto resultó una crisis por el desplazamiento de población y sufrimiento para la población civil en las áreas afectadas. ¿Qué nos puede decir desde cuándo se originó este conflicto? Este conflicto entre Rusia y Ucrania tiene sus raíces en eventos que se intensificaron a partir del año 2014. El descontento popular que tenía Ucrania con respecto a la relación que tenía el país de Rusia y la decisión del presidente ucraniano de abandonar un acuerdo de asociación con la Unión Europea llevó a protestas muy masivas en Maidán, Kiev, a fines de 2013 y a principios del año 2014. La represión violenta de estas protestas y la posterior huida del presidente generaron tensiones y llevaron a la anexión de Crimea por parte de Rusia en marzo del año 2014. Este evento marcó el comienzo del conflicto actual entre ambos países. ¿Cuál es el motivo del conflicto? El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene varias capas y varios motivos, ya que se basa en motivos políticos, geopolíticos y étnicos. Uno de los motivos que tiene gran participación fue la decisión en ese entonces el presidente ucraniano de no firmar un acuerdo con la Asociación de la Unión Europea, lo que generó que se empezaran a hacer protestas a favor de una mayor integración con la Unión Europea en Ucrania. Esto condujo a una serie de eventos como la represión violenta de las protestas y la huida del presidente en el año 2014. Rusia, preocupada por perder influencia en su patio trasero y ante la posibilidad de que Ucrania se acercara a la OTAN y a la Unión Europea, respondió anexando a Crimea, una región estratégica con una importante base naval rusa en Sebastopol. Este movimiento fue ampliamente condenado por la comunidad internacional y llevó a tensiones continuas. La región oriental de Ucrania, con una población significativa de habitantes rusos y con fuertes lazos históricos y culturales que pertenecían a Rusia, también se convirtió en un foco que tenía mucha atención. Se formaron movimientos que separaban y estaban respaldados por Rusia en lugares como Donetsk y Lugansk, lo que llevó a un conflicto armado que aún persiste en varias áreas. Desde el punto de vista geopolítico y estratégico,
Rusia busca mantener su influencia en la región y evitar la expansión de instituciones occidentales como lo es la OTAN. Además de la cuestión étnica y la cultural, también desempeña un papel, ya que hay comunidades rusas significativas en Ucrania. ¿Cuál es el país que elegirías tú y qué estrategia le darías para liderar el conflicto? Yo elegiría el país de Ucrania y las estrategias que le daría sería poder fortalecer sus alianzas internacionales, especialmente con países de la OTAN y de la Unión Europea, para obtener un apoyo político, diplomático y posiblemente militar. También reforzaría las fronteras para resistir cualquier avance militar y trabajar en medidas defensivas que puedan ser efectivas. Luego buscaría apoyo logístico de países aliados para garantizar un suministro continuo de recursos y equipos necesarios. Diversificaría la economía y reduciría la dependencia de sectores que son vulnerables para minimizar el impacto de las sanciones económicas. Y mejoraría la comunicación internacional para destacar la posición de Ucrania y ganar apoyo público a nivel mundial. Utilizaría de manera eficiente y sostenible los recursos naturales que tiene el país para fortalecer la economía y reducir la dependencia.